Hola, gracias por venir, sobre todo porque hace un calor insoportable. Hola a toda la gente que nos sigue también a través del streaming, a través del diario.es/directo. Vamos a estar tuiteando también esta pequeña charla con el hashtag política y series, hashtag política y series. Vamos a empezar. Falta una persona que está siendo entrevistada ahí fuera porque han venido los compañeros de la televisión también adictos a la serie como nosotros, así que, bueno, podemos ir presentando y haciendo la primera ronda de presentaciones al menos hasta que llegue Miriam Lagoa, que es la persona que también hace el blog de series en el diario.es y que se incorpora ahora mismo. Tenemos a Edu Galán, que colabora con nosotros en el diario.es, que lo conoceréis de Mongolia, que participa en esta revista monográfica, que en realidad es lo que presentamos hoy, una revista monográfica sobre series y política. Bueno, nos habíamos dado cuenta de que la mitad del tiempo en la redacción hablábamos de lo que pasaba en la realidad y la otra mitad del tiempo estábamos hablando de lo que pasaba en la ficción, porque llegábamos todas las mañanas a la reunión de la redacción pues hablando del último capítulo de Juego de Tronos o de aquel diálogo de fulanito con menganito en The Wire o de esa eterna historia de tensión entre personajes de The Good Wife. Entonces nos dimos cuenta de que si era tan importante para nosotros como frikis de la política, pues oye, a lo mejor también a la gente le motivaba el rollo entre la gente que nos leía, ¿no? Esa es un poco la idea de esta revista, que también es una revista muy como para el verano. Hola Miriam, pasa. Nada, no pasa nada. Así que esa es la idea de la revista, son un montón de páginas, 84 si no me equivoco. No es una revista que hable de cada capítulo una serie, o de cada artículo una serie, sino que intentamos escoger pequeñas cuestiones temáticas y hablar de cómo aparecen esas cuestiones temáticas en diferentes series. No sé, protagonistas femeninos en las diferentes series, como por ejemplo hay algunos artículos como el de Lucía y otros artículos más que hay en la revista, o el bien y el mal, los conceptos que hay del bien y el mal, como el artículo de Elena, el poder despiadado o blando, como en el caso de Gallego. En fin, hay toda una serie de artículos que pasan por encima de diferentes series para hablar de cosas que nos interesan a todos y que están muy de actualidad. Quiero mandarle un abrazo desde aquí a una persona que no puede estar aquí, porque como en el diario.es pues hacemos un poco de 1000 cosas a la vez, pues no podemos estar en todo, pero hay una persona que sabe mucho de series en el diario.es que se llama Jesús Travieso, que también hace un blog de series y que hasta ahora está pendiente de si Grecia se hunde. Llamarnos locos, también tenemos que estar pendientes de eso. Así que un abrazo para Jesús Travieso, que está en la redacción y que está ahora mismo, además, de hecho, seguramente tuiteando este debate. Pensad, los que estáis aquí, e intentaré también estar pendiente en Twitter del hashtag política y series, pensad vuestra secuencia favorita, vuestra secuencia política favorita. No tiene por qué ser una serie sobre política, pero sí una secuencia política, ¿vale? Echarle una pensada durante el debate, que al final recurriré a vosotros para que compartáis vuestro momentazo político favorito de las series. A mí hay uno que me gusta mucho y que me di cuenta de que existía a posteriori, porque 2 años después de que sucediera el 15M, en una manifestación en Sol, donde se celebraba, de hecho, no el segundo aniversario, sino el primer aniversario del 15M, había una gran pancarta con una cita de John Locke. Que claro, tú le dices John Locke a mucha gente, todo el mundo piensa un filósofo, tal, ¿no? El otro John Locke, el de Perdidos. Y era una pancarta muy grande con la cara dibujada de John Locke y decía: no me digas lo que no puedo hacer. Y de pronto esa frase, que tenía un sentido personal para una persona que iba en silla de ruedas en la serie, se transforma en una reivindicación política de sentido amplio, utilizando un elemento comercial, como es una serie de televisión de masas difundida en un montón de países, pero con un sentido puramente político y de superación y de lucha y totalmente apegado a lo que nos pasa aquí. Hemos dejado de lado un poco en estos años. Bueno, hay pocas referencias, seguro que podemos discutir de esto, pero hay pocas referencias, por ejemplo, musicales de lo que ha pasado en la calle, y sin embargo hay muchas referencias audiovisuales. Estamos permanentemente utilizando Juego de Tronos
para pensar en Podemos, El Señor de los Anillos para pensar en las confluencias o The Wire para pensar en Bárcenas. Mucho más que otras obras que puedan ser más literarias, mucho más que otros contextos que casi siempre han explicado mejor la política que lo audiovisual, que tendrá que ver porque consumimos 10 capítulos a la semana de series en vez de una película al mes, como se hacía antes, ¿verdad? Bueno, yo quiero que desde ese punto de partida que creo que tenemos todos en común, nos gusta la serie, nos gusta la política, la gente que nos acompaña hoy nos haga, nada, una primera aproximación de qué va esto que hemos escrito, y una reflexión un poco, por ejemplo, Gallego, voy a empezar contigo. Sí, porque digamos que está más en el core del asunto, el poder, la representación del poder. Frank Underwood, estos golpecitos encima de la mesa que odiamos y nos encantan a la vez. ¿Cómo nos ayuda este tipo de series a entender cómo funciona el poder, pudiendo decir cosas que en la realidad pues, serían acusaciones gravísimas, pero que en la ficción nos ayuda a saber cómo funcionan las cloacas, ¿no? Cuéntanos. Yo soy... ¿Funciona esto? Se oye, ¿no? Buenas tardes. Yo soy más de Francis Urquhart, que es la versión británica de House of Cards, que de Frank Underwood, que es la versión estadounidense que se hizo posteriormente. Después explicaré por qué, pero por ir al principio de lo que yo propongo en el artículo que he publicado en la revista, yo quiero hacer un paralelismo con lo que hemos vivido en la vieja política y la nueva política con las series que estamos viendo, porque la verdad es que se puede hacer un recorrido de los últimos años de la política europea y española con series que son muy reconocibles. Yo, fundamentalmente, he elegido un bipartidismo de series. Por un lado, esas series que muestran el poder descarnado, atroz, cruel, sin ningún tipo de miramientos, el tipo de House of Cards o también The Wire, hacen esta visión absolutamente implacable de lo que es el poder. Y por el otro lado, hasta ahora, hace muy pocos años, habíamos visto la idealización del poder, es decir, esa visión esperanzadora, idealista, casi mitológica, de cómo nos gustaría que fuese la política. Y eso lo representa el ala oeste de la Casa Blanca. Y de repente ha aparecido, como en la política actual, un partido que ha roto ese bipartidismo. Y en ese sentido, creo que la serie danesa Borgen rompe con esa dicotomía entre el poder más atroz y el poder idealizado y representa un poder más de andar por casa, más cercano, más como lo conocemos, y también representa a la nueva política. No sé si habéis visto la versión inglesa de House of Cards, es más conocida, como decía, la estadounidense. Yo prefiero la británica porque creo que es más implacable y porque además muestra el poder desde dentro, contado por además alguien que lo conoció. No sé si sabéis que la serie que se emitió en la BBC británica en el año 1990 está basada en una novela de Michael Dobbs, que fue un jefe de gabinete del Partido Conservador, y una novela que él publicó, llamada así, House of Cards, Castillo de Naipes, dio lugar a la adaptación televisiva, que se emitió en el año, como os decía, 1990. Lo que me gusta de la serie es que muestra justo la parte de atrás, la puerta trasera del poder, esa cloaca, esa sombra a la que nunca tenemos acceso, y además él lo hace de primera mano. Me gusta además cómo el personaje se presenta, mirando a cámara y rompiendo la cuarta pared, diciendo: yo soy simplemente el chico de la puerta trasera. Y de vez en cuando les pongo a los parlamentarios y a los componentes de mi partido un obstáculo para que salten. Algo así como el maestro de ceremonias del circo, ¿no? El que hace saltar a las fieras, pero que al mismo tiempo permanece siempre en la sombra. El personaje interpretado por Ian Anderson, una interpretación excepcional, la verdad, es el típico gentleman británico de bombín, paraguas, humor británico, flema, estilización. Es una persona que parecería, en primera impresión, intachable, y sin embargo es el mal absoluto. Es muy maquiavélico y sobre todo shakespeariano. A mí me gusta mucho de la serie ese ambiente gótico, retorcido, casi pegajoso que tiene, y además, como os decía, que es un tipo que nos introduce en las catacumbas y en las cloacas del poder
de primera mano. Yo diría que es la garganta profunda de lo que es el poder. Y allí comprendemos algo que siempre hemos intuido cuando vemos a los políticos de primera plana, y es que primero el maestro de marionetas está detrás, es decir, es el señor, ese chico de la puerta de atrás, y en segundo lugar, que en realidad no es el dinero lo que mueve tanto sus intereses, sino el poder por el poder. Es una serie sobre la dominación, sobre pisar, como dice Frank Underwood, es cazar o ser cazado. En la versión estadounidense hay muchos paralelismos con la selva, con la jungla, con esa lucha por el poder, en la que al final lo importante no es, aunque también evidentemente está implícito, la victoria económica, sino la victoria per se, la consecución del poder. Y creo que eso representa muy bien lo que ha sido la vieja política en Europa, y lo hemos visto en la transición, ¿no? Ese modélico cuento de hadas que nos habían contado sobre la transición española, de repente se ha desmoronado y hemos visto las bambalinas, hemos visto la parte trasera del teatro, y eso es lo que muestra una serie como House of Cards. Por cierto, que me hace mucha gracia que Frank Underwood, se llama así, ¿no?, que es bajo el bosque, ¿no? También tiene, yo creo, una significación que está de todo lo que está oculto, y lo que hace series como la versión británica y la estadounidense de House of Cards es mostrarte justo esa puerta de atrás. Decías, te muestran la puerta de atrás, o las bambalinas, o las cloacas del poder, ¿no? The Wire es un gran ejemplo también de eso, ¿no? De cómo en ese triángulo de, no sé, todo lo terrible, ¿no?, que es House of Cards, luego está todo lo bonito, que es el ala oeste, y luego está The Wire, que es The Wire yo creo que es más real. El absoluto gris, claro, ¿no? De ni lo bueno, ni lo malo, ni lo de en medio, todo el mundo tiene algo malo, todo el mundo es a la vez capaz de lo mejor y de lo peor. Es importante tener en cuenta que Baltimore no es Londres, ¿no? Y que un escritor inglés no es lo mismo que un escritor estadounidense. A mí The Wire en realidad me parece más realista de lo que me puede parecer House of Cards, precisamente porque presenta esa grisura que tiene la realidad. En House of Cards está, tanto en la versión estadounidense como en la inglesa, está mucho más estilizado. O sea, son personajes que tienen una enorme presencia, son diálogos fabulosos. O sea, hay una cantidad de frases en ambas versiones que se pueden sacar, como casi sacadas del cine negro. Y hay una cosa muy interesante que me parece de las dos versiones de la serie, y es eso que decía antes de la ruptura de la cuarta pared. No sé si habéis visto House of Cards, alguna de las dos. Sabéis que el personaje se dirige de repente al público y rompe esa barrera y cuenta algo que no están sintiendo ni percibiendo los personajes. Y a mí esto, reflexionando sobre la serie, me parece un punto muy interesante, porque lo que nos muestra esto es un teatrillo. O sea, lo que decía Bertolt Brecht sobre el distanciamiento, esa ruptura que de repente hacía un actor en mitad de la obra para sacarte bueno, pues de ese encandilamiento que tenía la obra y decirte, ten cuidado, esto es solo una representación, la realidad es mucho peor. Y a mí lo que me gusta de House of Cards es que es muy estilizada, pero nosotros te indica constantemente que, ten cuidado, esto te puede estar gustando, probablemente estás fascinado por el mal que te estoy enseñando. El mal, en realidad, no se parece a Francis Urquhart o Frank Underwood, se parece a Bárcenas, a Miguel Blesa, se parece a Matas, se parece a personajes mucho más pedestres, y eso lo cuenta además, es muy interesante en el artículo Isaac Rosa, que la corrupción en realidad es mucho más pedestre y prosaica de lo que muestran las series. El autor de The Wire, periodista, David Simon, que es como un icono para mucha gente que se dedica al periodismo, porque tiene la suerte de decir, bueno, ya he hecho mucho periodismo, ahora voy a hacer una serie para todo lo que no he podido contar haciendo periodismo, ¿no? Y se hace una serie de 5 temporadas donde por cada temporada encuentra un tema y en cada tema se queda a gustísimo. De hecho, yo creo que en el que más a gusto se queda es en el que el peor le sale porque le toca más de cerca, que es la última temporada, que es el periodismo, cuando cuenta la historia del Baltimore Sun, donde ahí sí hay buenos y malos y donde puedes reconocer un montón de cosas. Hablando de buenos y malos, Elena Cabrera. Las series juegan también con el que todo el mundo llevamos algo como muy tenebroso dentro, ¿no? Esta cosa de Breaking Bad, todos somos Heisenberg y todos somos el señor White a la vez. Ese es un poco el punto de partida de cuidado, porque a lo mejor la aproximación tuya que a mí me parece muy interesante es esa dicotomía que muchas veces te ofrece la serie. Hay algunas que no las tienen, pero hay otras que sí se acercan desde ahí. Cuéntanos un poco por eso.
Detrás de cada serie podemos rebuscar cuál es el punto de vista moral que se esconde o que el escritor, el guionista tiene en la cabeza y por el cual sitúa a su protagonista al borde de un conflicto, ¿no? Vosotros que seguís series, pues sabéis que los guiones de una serie o de un capítulo o de una película siempre se basan en un conflicto. Entonces el conflicto más habitual es el de elegir entre la opción buena, la opción bondadosa, o la opción mala, la opción de la maldad, digamos, ¿no? Entonces la encrucijada del personaje es esa, es la de tomar una decisión. ¿Y qué es lo que pone a ese personaje al borde del conflicto, ¿no? Pues que puede ser las presiones externas o las internas, ¿no? Por eso hablamos de el mal o la maldad, que el mal puede ser aquello que te rodea, es una visión política del mal, o puede estar en tu interior, ¿no? Entonces hay algunas series, como ocurre en The Wire, que te plantean que el mal está alrededor, y otras como podría ser True Detective, que plantea si el hombre es bueno o malo, y si ese conflicto es porque no somos capaces de admitir que todos somos malos, o porque hay algo fuera de ti que te corrompe, ¿no? La corrupción viene de dentro o fuera, la perversión está en nosotros o no, ¿no? Así que es interesante siempre que veamos las series, que nos planteemos cuál es el punto moral del que nos está contando la historia, ¿no? Por eso yo en mi artículo he querido recalcar que la mayoría de los argumentos que buscan un conflicto ponen a un personaje malo en la tesitura de poder ser bueno. Este es el conflicto más general. Y Breaking Bad nos llamó tanto la atención solamente porque invertía este proceso. Y decíamos, ¡guau! ¡Qué serie, ¿no? Tan increíble, ¿no? Un tío que es bueno y se vuelve malo. Y nos cautivó, ¿no? Nos fascinó y todos queríamos ser Walter White. Entonces, Walter White era como un Dr. Jekyll y un Mr. Hyde. El ser humano es eso. Todos somos de día aparentemente buena gente y todos guardamos un Mr. Hyde en nuestro interior que en verdad querría ser sádicos, perversos, matar, disfrutar en realidad con todo acto de maldad. Podría ser que podría ser que Breaking Bad planteara esto. Lo que intento contar en mi artículo es un poco quitarnos ese velo de la fascinación por Breaking Bad y pensar que nos está contando lo mismo que otras miles de historias hollywoodienses, pero al revés, y que finalmente nos está presentando una dicotomía súper básica de el bien contra el mal. Pero antes hablabais de esas grisuras de The Wire, que es lo que hacen una serie tan fascinante, ¿no? tan buena y tan excelente y tan difícil y que necesita tantas temporadas para contar tantas historias, ¿no? Porque la vida y los hombres y las mujeres, el ser humano, no somos buenos y malos. Esto es mentira, esto es una ficción televisiva. De hecho, es la televisión la que nos ha convencido, o las ficciones contemporáneas, la que nos ha convencido de que los seres humanos somos mitad buenos y mitad malos. O hoy somos buenos y mañana podríamos ser malos y resulta que tenemos un cáncer que nos va a matar y todo nos da igual. O éramos muy malos, pero vemos la luz en una epifanía y nos convertimos en buenos, ¿no? Y nos sentimos todos genial. Bueno, pues pues si un día te levantas y aterrizas en una isla y andas, lo mismo algo te cambia por dentro. Te cambia la vida, ¿no? Claro, pero intentar reducir esto al bien y al mal en verdad es un recurso de economía de ficción televisiva. ¿Y cuál es nuestro problema? Que vemos tanta televisión que al final acabamos creyendo que esa manera de estructurar el mundo es cierta. Y usamos tanto las series de televisión para explicar lo que pasa que acabamos reduciendo nuestra realidad de una manera simplona, de una manera que cabe en un episodio 45
minutos que cabe en una sinopsis. Es muy peligroso. ¿Estás diciendo que toda la política de España no se resume en Juego de Tronos? No. Ah, vale, Sé menos que mal. Menos mal, menos. Bueno, lo dice el libro de Íñigo. Pablo Iglesias. No me lo leí. Ah, No, me falta. Pero vi la entrevista que le hicieron y bueno. él tampoco se ha leído Juego de Tronos, el libro. O sea, que ha escrito el libro sobre la serie. Tengo muchas ganas de que lleguemos al momento Juego de Tronos, porque yo realmente Juego de Tronos creo que no representa para nada la política de ningún sitio. Ahora volvemos ahí. De hecho, un poco el artículo de Íñigo Sáez Ugarte en la revista también dice un poco eso, ¿no? Dice, bueno, sí, pero no tanto, ¿no? Habla del medievo. Sí, total. O sea, y sinceramente, esto no se parece mucho al del medievo. Un poco. Déjame que termine la ronda, ¿vale? Lucía. Y vamos a hacer un combo sobre el capitalismo ahora, un combo sobre el tratamiento de los protagonistas femeninos en las series y el tratamiento del sueño americano en las series. Sí, yo por eso quiero primero saludar a mi madre, que sé que nos está viendo en directo. Y eso siempre lo he querido hacer. Y luego, muy de acuerdo con lo que decía Elena, porque pensando un poco en lo de hoy, me interesaba mucho recalcar que no solo las series pueden ser metáforas de la realidad política contemporánea, sino que las series en el fondo también son creadoras de ideología o reflejo de una ideología contemporánea, ¿no? Del tipo que sea. Y en ese sentido, lo que yo intentaba un poco cuando traté el tema del género no era tanto hablar tanto de las chicas en las series, ¿no? Que es algo que se ha comentado mucho y es muy recurrente últimamente, sino qué tenemos, o sea, qué hay en la ficción contemporánea televisiva, tanto española, que no sale en mi texto, pero que sí que me interesa mucho, como en series de televisión norteamericanas, que reflejan un status quo contemporáneo político, ¿no? que es muy genérico. En ese sentido, yo tomé Mad Men porque me parecía que todo el tema del tratamiento del sueño americano revisitado desde nuestra era, con esta especie como de glorificación de los detalles, ¿no? Ahora nos hemos olvidado, pero cuando empezó Mad Men se hacían las fiestas Mad Men, todo el mundo tomaba los cócteles en los lugares, ¿no? Que es de moda esta especie de nostalgia del lujo, ¿no? Que tiene mucho que ver con la posmodernidad, ¿no? El quedarse en la superficie implica que ya tú estás disfrutando de una manera nostálgica de una era que no viviste, ¿no? Y a la vez en esa superficie nunca sabemos quién es el personaje masculino. Realmente Don Draper, yo mientras veía la serie pensaba que era un psicótico, ¿no? Esta especie como de brotes que tiene en cierto momento que dice me caso con esta, ¿no? Dejo al otro. Estos viajes a la América profunda que en realidad tampoco resuelven nada. En el fondo me parecía que tiene mucho que ver con nuestra lectura contemporánea de lo que tiene que haber sido toda esa década. Y los personajes femeninos, en depende de qué momentos, yo tomo 3 series especialmente, que es Mad Men, Girls y Homeland, como el tratamiento de qué pasa cuando un personaje se escapa, de alguna manera, tiene como esta especie de punto de fuga que se traduce especialmente en la ficción contemporánea a través de la locura, ¿no? Que lo justifica todo. Si el personaje es bipolar, justifica que no puedas confiar en él, y a la vez que sea esta especie de cuerpo rebelde que no puedes controlar, ¿no? Y que eso me parece que tiene mucho más que ver con la medicalización contemporánea de ahora que no con los años 60 o los años 90, depende de qué series. Y por otro lado, también me parece, de la misma manera en España podemos ver como hay ciertas series de televisión que en realidad reflejan un componente ideológico, lo quieran o no, sus guionistas, cuando yo pienso en el Ministerio del Tiempo, que en el fondo es un reflejo de la era del PP, porque si pensamos que el discurso de cierre de Esperanza Aguirre en 2011 era traer al mío Cid, ¿no? A la españolidad, tenemos una serie que cree y que se construye alrededor de la idea de que España existe desde el siglo IX, ¿no? Que hay una nación española que está invariable y que tú puedes tener un tiempo y un ministerio que regula eso desde el siglo IX hasta la actualidad. Y eso me parece que como, más allá de que el motor de la ficción sea siempre ser radicales, ¿no? La ficción de por sí es radical por defecto, las construcciones no. Edu. Bien, yo estoy tomando notas a lo loco, entonces pues bien. Pues nada, yo aquí lo primero, perdonad, lo primero que tomo nota es cuando nos llega, bueno, me llamo de Gualán y he escrito un capítulo de este libro
sobre Better Call Saul, ¿vale? Pues Better Call Saul como una metáfora contra el sueño americano, ¿no? Entonces, de pronto me llega un mail del diario.es que van a hacer un debate y tal, y de pronto todo bien, ¿no? Porque son gente guapa y gente bien, todo bien en general. Pero hay una frase que me jode la cabeza, ¿no? Que pone en el mail, llevando el debate más allá del mero entretenimiento, que tampoco está mal, entre paréntesis, de cómo sirve para explicar la vida a lo humano las series, ¿no? Entonces me pongo a pensar sobre la idea de entretenimiento, ¿no? Y ya vas a la etimología, que es lo más fácil. Entretener es tener a alguien entre un principio y un final. Esto sería un poco la idea de las series, ¿no? Tener a alguien mero entretenimiento, todo es mero entretenimiento, que estéis aquí escuchándome, os hemos metido aquí en la sala Mirador y pues mira qué bien, nos vais a escuchar hasta el final y si no, va a haber la de Dios. O sea, va a haber hostias a cascoporro. Todo es entretenimiento, o sea, es tener la atención de alguien, ¿no? Todo lo que hacemos, especialmente los que escribimos. Y luego las series de cómo sirven para explicar lo humano, como si hubiese series que no explicasen lo humano, incluso aquellas que en principio podrían parecer más bizarras, y he tomado como ejemplo canónico El prisionero, no sé si la conocéis, es una serie de los años 60 en la BBC, que en principio podría parecer pues ajena pues a una expresión artística, podríamos poner como o Twin Peaks, de alguna forma, que destroza el relato de cine negro y lo lleva a un universo personal de David Lynch. Eso también habla de lo humano, ¿no? Habla de una época, de por qué se hace una serie en ese momento, todas las series hablan de lo humano, ¿no? Entonces, yo de lo que quería hablar también es que de que me fui de viaje con unos amigos en 2012 y a Norteamérica. Un amigo mío, Antonio Rico, un día estaba emporrado, tiene hijos, entonces no pasa nada que yo lo diga aquí en streaming, estaba emporrado viendo un documental de Neil Young y dijo, que se llama Heart of Gold, y dijo, hostia galán tío, ¿por qué no vamos cada 2 años a Norteamérica, ¿no? Y yo dije, joder, me parece de puta madre, él estaba emporrado, yo estaba borracho, todo bien, ¿no? Todo genial, todo cuadra. Y lo hicimos 2 años, iban a ser 2 etapas. Y la primera etapa estuvo bien, Nueva York, Nueva Orleans, pero la segunda fue la hostia, porque empezamos en una ciudad que os sonará por Breaking Bad, y lo hicimos por eso, una de las razones fue eso, que se llama Albuquerque, en Nuevo México. Entonces decidimos que nuestro viaje empezase ahí y fuimos a conocer la casa de Walter White cuando Breaking Bad llevaba 3 temporadas, lo cual era hostia, casi como pajearse a los 7 años. O sea, es mucho antes de que todo el mundo lo haga, ¿no? Entonces el rollo, fuimos a ver la casa de Walter White, que es la casa de Walter White, y pasan los aviones por encima, no hago ningún spoiler, ¿no? Y te dices, hostia, que se va, luego los interiores ya los ruedan en el estudio, ¿no? Pero también fuimos a Albuquerque por otra razón, que para mí era tan importante como Breaking Bad. Yo tengo mucho respeto por los poetas y tengo mucho respeto por los poetas asturianos, y porque soy de Asturias, entonces me conectan la de Dios, y siempre los nombro, ¿no? Carlos Busoño, los tengo aquí apuntados, Olvido García Valdés, Antonio Gamoneda, que nació en Oviedo pero se fue a León, Fernando Menéndez, mi querido Fernando, Víctor Manuel San José, que es un poeta a pesar de que cante, y luego sobre todo a nuestro querido Ángel González, que fue profesor visitante y lo fue porque le echaron de España, le echó de España la dictadura, y también porque le gustaba beber y hacer el loco, ¿no? Se fue de profesor visitante a la Universidad de Albuquerque, lo cual enlaza de alguna forma, y Fernando Menéndez, el poeta que os he citado, también lo ha sabido ver en un capítulo que ha escrito sobre Breaking Bad en nuestro libro colectivo, que se llama Todavía hoy por la primera temporada, ha sabido ver la importancia que tiene en la vida de Ángel González Albuquerque y en Breaking Bad, ¿no? Entonces hay un poema que siento mucho leeros porque son 2 líneas, que escribió Ángel González, que se titula Crepúsculo, Albuquerque, invierno, y solamente es esto, no fue un sueño, lo vi, la nieve ardía. Esto, sin Ángel González darse cuenta, estaba escribiendo Breaking Bad. La nieve ardía, que también une con otra serie que habréis visto y que también es una película, que se llama Fargo. La nieve arde en Fargo, Walter White, la nieve es blanca y arde por debajo de lo que parece que no debería hacer, ¿no? O sea, ocurre una circunstancia por debajo, ¿no? de aquello que nos parece y que no debería ser, ¿no?
Walter White, La nieve ardiendo, Saul Goodman. Saul Goodman, que es de quien hablo, y yo aquí corto porque ya lo cuento en el artículo, hablo del capitalismo y cómo a Breaking Bad, a propósito, trato de no nombrarla, de cómo, y esto lo pongo una frase al principio de mi artículo, que es de Vince Gilligan, que explica un poco la fascinación que tiene por el fracaso como motor de todo en la vida, ¿no? Y como motor de las ficciones, perdón. Y en este caso, Saul Goodman, que es un nombre como el de Bob Dylan, es un nombre de alguien que no tenía nombre, que antes se llamaba Jimmy McGill, y que entiende, y yo creo que esto sí lo hace, no lo hace Breaking Bad, pero lo hace muy bien Better Call Saul, es explicar una fábula en una sola temporada. Breaking Bad tarda un poco más al entender que es una fábula también contra el capitalismo, porque en el fondo no es una, yo ahí estoy en desacuerdo con Elena, no es una fábula de alguien que se vuelve malo, sino es una fábula de las circunstancias de alguien que le vuelve malo, es decir, pues alguien que le detectan un cáncer y no puede pagar, entonces descubre su verdadero ser, ¿no? Entonces un algo que hace que ocurra esto, ¿no? Y pues nada, simplemente Better Call Saul lleva lo que hace Breaking Bad durante 7 temporadas a unos niveles de condensación brutales, para rebelarse contra una cosa que se infecta, como yo cuento en el capítulo, que es el sueño americano. El sueño americano, al igual que Hermann Tertsch en Telemadrid, es una idea infecta que a poco que lo... No estoy diciendo que Hermann Tertsch sea infecto, Hermann Tertsch es un asco de persona. Hermann Tertsch no puede estar jamás a la altura de Breaking Bad, pero lo saco aquí porque os riáis un poco. Porque es un personaje horrible. Entonces, pues nada, y pues eso, simplemente también estoy apuntando aquí que leáis el capítulo, porque está fino, me ha quedado fino filipino, y pues nada, que todo bien, que Juanlu, que todo bien, que veo aquí que está todo estupendo, y que simplemente llevar la contraria también, a otra cosa que se ha dicho aquí, 2 contrarias, a que la idea de House of Cards sea mejor la estadounidense que la inglesa, me lo paso por el forro de los cojones. La inglesa tiene una tradición que viene de Ricardo III, y la americana es una vuelta chunga a veces de la tal, y lo de mirar a cámara es lo que hace Shakespeare en Ricardo III. Segundas cosas para polemizar, porque si no estamos todos muy de acuerdo. El conflicto, las series no siempre las mueve el conflicto, no siempre las mueve el conflicto. Termina, que te estás enrollando, tío, que hemos dicho 5 minutos y llevas 10. No siempre las mueve el conflicto como en Seinfeld. Dicho lo cual, en Seinfeld no hay conflicto y pasan muchas cosas. Y que nada, que os quiero mucho. ¿No vas a hablar de Cuéntame? Todo bien, ¿eh? Me pedisteis 5 minutos, ¿era esto? Tú has dicho que la No, yo he dicho que prefiero la británica. No sé qué está diciendo polemizar, si está conmigo. No, pero bueno, era porque si no... Por polemizar sobre claro, algo que no se haya dicho. Algo que no se haya dicho. Vale, Miriam, quédate con el micro. Como la persona que hace el blog de series en el diario, que nos va dando ahí todas las píldoras y todas las pistas de cómo entender algunas cosas y cómo unir diferentes elementos de la serie. Me acuerdo, por ejemplo, un artículo sobre los finales, ¿no? Cómo los finales se han convertido también en un elemento para el recuerdo, y cómo también está el debate de cuándo tiene que terminar una serie, en qué momento hay que dejarla estar, ¿no? Hay casos desgraciadísimos como Deadwood, ¿no? Que empieza una temporada, la segunda, y al final no es una serie masiva, pero que despierta mucho fanatismo de una comunidad muy pequeña, y en la tercera temporada acaba muriendo de pena y la dejan ahí arrastrarse poco a poco hasta el final. Y no cumplieron la promesa de darnos esas 2 películas de remate, y ahí nos seguimos esperando. En tu artículo de la revista hablas de que no solo son series americanas las que tienen su sitio, que se ha citado a Borgen, que ahora bueno, pues está muy de moda porque hay mucha... Edu, échate un pelín a la derecha que si no nos vemos, Miriam. Hay mucha polémica sobre... hay mucha atención sobre ese tipo de series, ¿no? Que ahora, o Black Mirror, que también es británica, ¿no? No solo rescatando del armario de las series antiguas, sino que hay también una producción europea de series. Cuéntanos, no sé, alguna recomendación que tú nos hagas. Y luego sí que quiero que me hables algo sobre
eso, los finales, cómo encontrar el final, con qué problemas se encuentran al final las productoras para saber dónde dejarlo. Y no solo hablamos del final de Lost, sino así un poco del final de todas. Pues si quieres, precisamente puedo empezar por el final. Estabais diciendo que las series eran un poco reflejo de nosotros como sociedad en el momento actual, pero las series en el fondo no dejan de ser también un reflejo de la propia industria que las genera. Y ahora mismo las series están puestas en el primer lugar. Si una plataforma o cadena de televisión, sobre todo en Estados Unidos, quiere ser relevante, tiene que tener series en su parrilla. Pero, dicho esto, las series para sobrevivir necesitan que alguien las vea. Entonces, para sostener todo ese modelo, Estados Unidos, que es muy de copiar y muy de seguir tendencias, la tendencia ahora mismo es precisamente volver a lo que funcionó en el pasado, pensando que puede ser garantía de éxito en el presente. Y tenemos casos de sobra para saber que no siempre es y no siempre se cumple, pero se sigue haciendo. Y otra de sus fuentes de inspiración es ver lo que ha funcionado fuera, intentar adaptarlo y también comprobar que en la mayoría de los casos tampoco funciona. Esto tiene su lado bueno. No solo las series que mueren todos los años en Estados Unidos, los índices de cancelación son altísimos, sobre todo en las cadenas en abierto, que son precisamente las que dependen de la audiencia, porque las cadenas de cable las vamos a dejar un poco a lado porque se pueden permitir unos riesgos que no se puede permitir la televisión en abierto. Pasa lo mismo en Estados Unidos, en Francia, en España. O sea, HBO puede tener unos niveles de violencia explícita, de sexo, de lenguaje, que por ejemplo una cadena como CBS nunca en la vida podría hacerlo. De hecho, está el caso muy curioso de The Good Wife. The Good Wife es una serie muy arriesgada para la televisión abierto, precisamente porque habla de unos temas sin hablar de ellos. Y el mejor ejemplo en The Good Wife es un capítulo, creo que es de la tercera temporada, en la que no pueden decir la palabra fuck, y cada vez que él está incluida en el guión, alguien abre una ventana, pasa un autobús, se cae un vaso al suelo. Como el sándwich de Cómo lo conocía vuestra madre. Exactamente. Sabes que cada vez que hay un porro en la serie, pues no, entonces utilizan, pues se comen un sándwich, un bocata, y entonces pues se ve al grupo de amigos tirado en el suelo comiéndose un bocata, ¿no? Que es como el anuncio de televisión donde sale un montón de gente inflando un globo, también un montón de jóvenes del año pasado, de una red social española, hinchando un globo, que más o menos era un poco ese. Pues lo que pudo hacer The Wire durante una escena de 3 minutos diciendo todo el rato fuck, 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 The Good no puede hacerlo. De hecho, en Missing Better Call Saul hay una leyenda urbana, lo vamos a decir entre comillas, en la que a los guionistas solo dejan meter uno por capítulo y una vez que agotan el cupo, pues ya no pueden. Eso habla un poco de cómo es la ficción estadounidense. Pero a lo que iba antes, lo bueno que tiene a veces estos fracasos, intentar mantener el modelo de negocio a toda costa, sirve también para decir que la ficción no se acaba en Estados Unidos. O sea, no existe solo Estados Unidos. Se está haciendo muy buena ficción en Europa, no solo en los últimos años. Reino Unido, si nos ponemos en una competición, hasta que arrancó lo que llamamos, y la tan manida expresión de la tercera hora de oro, la tercera edad de oro de la ficción estadounidense, en el Reino Unido estaba House of Cards, que es de principios de los 90. O sea, una serie que, bueno, estaba viendo los cánones actuales, años luz de la ficción que se hacía a lo mejor en Estados Unidos en el año 2000. Entonces, lo bueno es, por cada serie a lo mejor fallida en Estados Unidos, porque se empeñan en adaptar al pie de la letra, plano por plano, y perdiéndose sin pretenderlo, y a veces pretendiéndolo, Lost in Translation, que no me sale, es bueno mirar hacia las fuentes originales. Y ahí está The Killing, ahí está Bron Broen, está, bueno, Homeland, la serie que le dio luz en Israel, que es un tono ligeramente distinto. El punto de arranque más o menos es el mismo, pero también es una serie a descubrir. Entonces, a veces me preguntan, recomiéndame una serie. Pues un poco, aléjate. Recomiéndame una serie. Ahora mismo, pues, mira, ¿ves? Ya me has puesto en un brete. Bueno, en Estados Unidos, bueno, ahora la temporada de verano está un poco en Estados Unidos con las vueltas que ellos estaban esperando, pero, por ejemplo, a ver si llega a España el señor Jonathan Strange y el señor Norrell. ¿A alguien a lo mejor le suena por la novela? Es una serie de la BBC, es una historia de magos en las guerras napoleónicas.
Son de esas series que siempre estás pensando, por favor, que no hagan el remake. Dejen el original tal cual y que sirva para descubrir la serie original. Y un poco mi artículo pues va por ahí, un poco para ver cómo, explicando cómo funciona la industria estadounidense, que a veces la tenemos idealizada, que parece que el mundo se acaba en las series estadounidenses, y reivindicar un poco la ficción que se hace en Europa. Y lo que me decías antes de cuándo se puede acabar una serie, precisamente el problema es ese. Cuando una serie es rentable, las cadenas está claro que no se pueden permitir o no quieren renunciar a su gallina de los huevos de oro. Lo hemos visto ahora mismo, por ejemplo, con Breaking Bad. Better Call Saul al principio despertó muchas dudas porque parecía necesario un spin-off basado en Saul Goodman. Al final nos alegramos de que sí, es una serie y ha demostrado en su primera temporada ser una digna heredera de su serie madre. Pero claro, una cadena cuando se acaba su serie es el vacío, entonces intentan ampliar las series lo máximo posible. Cuanto más amplías una historia, después es más difícil cerrarla. Y no voy a nombrar a Perdidos. Yo sí, porque los productores de Perdidos, en una entrevista que leí hace poco, contaban que eso del flashback, que tanto nos sorprendió, y del flash forward, que ya nos flipó con el Kate, we have to come back, empezaron a hacerlo para rellenar. Sí, es una necesidad industrial. Sí, a ver, eso de que decían que la tercera temporada que tenían perfectamente pensado el final, no. Es imposible, y sobre todo en una serie como Perdidos. O sea, pero que el hecho que al final sorprendió más a muchos de los fans que veíamos esa serie, ¿no? Y que nos acostábamos por la noche después de ver 5 capítulos seguidos y nos íbamos ahí a los Pedia en el móvil, en la cama, para ver qué referencias había a qué otros capítulos y los números y no sé qué. El flashback, que era un poco el icono de aquel momento, ya sé que ahora estamos todos muy desencantados con Perdidos, ¿vale? Pero en aquel momento, pues... ¿No? ¿Tú no? ¿Cómo vas a estar desencantado con Perdidos? Bien, gracias por la opinión. Yo que consta que tampoco, Vale, porque lo que decía, o sea, hacer una Perdidos... encuesta. O sea, ¿quién le sigue pareciendo que Perdidos a día de hoy, 10 años después, fue una gran serie? Vale. ¿Y quién se enfadó tanto con el final que no se lo perdona? También hay. Pero bueno, lo que iba es eso, es que al final uno de tus iconos narrativos de la serie, en este caso el flashback, amanece como una necesidad industrial para alargar la serie cuando se dan cuenta que la primera temporada funciona muy bien y que empiezan a necesitar contar historias de otros personajes, ¿no? Es decir, una serie precisamente... Dale el micro. Una serie se define precisamente, lo que me cabreó con Juan Luis Sánchez, ¿vale? Va a ver la de Dios aquí, es que una serie precisamente se define, y esto ocurre en una escena mítica y maravillosa de Misery, cuando Misery le cuenta al escritor que tiene atado y le cuenta que fue a ver una película y que se cortó justo cuando el tío se caía por el barranco, ¿no? El superhéroe se caía por el barranco y ya se pilló un gran rebote porque cuando volvió al teatro al día siguiente, ese señor, cuando ella lo había visto caer, de pronto, aparecía de nuevo. Precisamente Perdidos tiene todo el sentido de que los flashbacks se retomen, pero no en un sentido industrial, que puede tenerlo, pero es indiferente, pero en un sentido serial, porque es muy importante para que la narración continúe y para cuando vemos el siguiente capítulo de Perdidos digas, joder, es Perdidos y no es Seinfeld. Por eso las series lo que hacen es reconciliarnos con una narrativa una y otra vez, que hay determinado momento, como muy bien has dicho, de joder, ya se os ha ido, ¿no? Pero a mí en Perdidos no se me va nunca. O sea, y tampoco soy un fan, pero la idea del flashback una y otra vez, es justo lo que a mí me pasa al revés que Misery. No me cabreo, me reconcilia con la serie. O sea, digo, coño, es loco otra vez, es la misma estructura. O en House of Cards, cuando mira a cámara, o cuando Kramer se vuelve a tropezar en Seinfeld, o yo qué sé, o cuando en La que se avecina, que es una serie que adoro, La que se avecina es lo más. Cuando llega el pescadero y dice, ¿cómo tenía el chocho? Pues me parece ese gag una y otra vez repetido, esa estructura narrativa una y otra vez repetida, es lo que yo creo, en mi opinión, hace que
que nos gusten las series. Y por cierto, aprovecho para recomendar un ensayo que lo explica todo esto, que se llama Yo ya he estado aquí, de Jordi Bayó y Xavier Pérez, que explica las estructuras narrativas repetidas y tal. Bueno, pues nada, esa es la idea. O sea, yo estaba apoyando la idea, ¿no? Pero que al final nace como una... Juan Luis, como una... No te estoy llevando al contrario. Me cago en la puta. Lo interesante... Nacho, ¿dónde estás, tío? ¿Por qué mandas al segundo, de verdad? Ay, Darío. Íbamos a invitar a Darío y al final... Darío, ¿por qué no viene Darío? Con Mongolia también ha pasado lo mismo, mandar el segundo. ¿Qué cojones? ¿Dónde está Darío? La secuencia que más os haya, bueno, la que queráis traer aquí como ejemplo. Una secuencia que tenga mucho que ver con la política, que tenga mucho que ver con lo que estamos hablando, y que a vosotros particularmente, de algunas series conocidas si puede ser, y que a vosotros particularmente os resulte llamativa o un buen ejemplo de cómo al final transmiten ideología y nos ayudan también a aprender esa parte política que tienen las series. No voy a hacer ni caso a tu pregunta, porque si eres el segundo, pues no tienes legitimidad para mí. Porque como tengo algo que decir, lo voy a meter aquí. Pero sí os voy a hablar de una escena, no os creéis que tampoco me voy a columpiar tanto. Pero siguiendo con la línea de la moralidad, voy a intentar que yo os caiga mal, ¿no? Un poco, que me odiéis y tal. Tiene gracia porque aquí los compañeros me encargaron un texto sin preguntarme si a mí me interesaban las series o no. Y creo que este es el momento de decir que escribí una línea en mi artículo que borré porque me pareció una pedantería. No obstante, como me gusta también exponerme en lo mediocre que puedo ser en ocasiones, porque también me parece un valor, ¿no? Pues hice una foto y la colgué en Twitter. Digo, mirad qué frase tan pedante escribí en este artículo y la he borrado. Igual al final quedaba bien, ¿no? Pero a alguien se quedaría en la cabeza como, mira la niña esta, ¿no? Y entonces la frase venía a decir que al final la vida es lo que vivimos entre que acaba un capítulo y comienza otro, y que esa vida la vivimos en un continuo cliffhanging, ¿no? Así que cuando vemos tantas series, al final lo importante son las series y la vida es ese lapso que queda entre que vemos el siguiente capítulo. Sí, sobre todo si eres freelance. Y entonces, desde ese punto de vista, a mí me gustaría deciros que algo que nadie me preguntó, que es lo que realmente pienso hoy por hoy, ¿no? Y es que ojo con las series porque son un mecanismo de neutralización de gran parte de nuestra vida, porque el tiempo que pasas en la ficción se lo quitas a la acción. No digo yo que porque estemos viendo series no nos vayamos a lanzar a la calle, que está claro que sabemos hacer las dos cosas. De hecho, el ejemplo que ha puesto Juanlu antes del 15M, pues cuenta que efectivamente las series nos dan referentes, ¿no?, para la acción política. Pero también he visto a mucha gente de mi generación completamente neutralizada por esta dinámica de trabajo. Llego a casa agotada, veo serie por la noche, me voy a dormir y la serie es mi componente de vitalidad de la vida, ¿no? Una madre de 2 niños me decía esta semana, ahora que han acabado las vacaciones, que ha acabado el curso escolar, ya no tengo mi tiempo para mí que tenía, que era el de ver un capítulo de serie diaria, ¿no? Y yo le dije, ay, ya, ¿no? Lo siento y eso. Y bueno, ya la veré por la noche. Pero en realidad a mí me hubiera gustado decirle esto que os estoy diciendo a vosotros, ¿no? Que guay, pero que ojo, ¿no? Entonces, siguiendo esto, volveré a una metáfora de una serie para explicar que, está también en el artículo, lo podéis leer, que una escena mi favorita de la televisión tiene que ver con esa ruptura que decía Javier de la cuarta pared, que es de esto que hace Lars von Trier en una de mis series favoritas, que es The Kingdom, que además aquí así podemos traer una serie no americana, una serie danesa,
que hace esta especie como de Alfred Hitchcock, presenta, pero al final. Entonces, The Kingdom es una serie creada por Lars von Trier, de manera que cuando acaba el capítulo aparece él hablándonos, mirando a la cámara directamente, contándonos lo que ha sucedido en el capítulo, como si él no fuera el creador de esos personajes, como si él fuera un dios que se asoma a un pozo y dice: estos personajitos míos, pues fíjate lo que hacen y cómo se pelean entre ellos y qué ruines y qué mezquinos son de todo lo que ocurre en el hospital de The Kingdom, ¿no? Y cada presentación, ¿no? Cada, digamos, parte final, presentación o despedida de Lars von Trier de cada capítulo, dice: y si queréis conocer cómo, perdón, al revés diría, dice: si seguís estando atentos a la historia en el próximo capítulo, todo este tiempo que pasa hasta que veáis el próximo capítulo, estad atentos porque estaréis asistiendo a la batalla, y además lo significa de una manera muy Lars von Trier, a la batalla entre el bien contra el mal. Y a mí esto me tiene muy marcada y obsesionada últimamente. Pues yo también estoy bastante de acuerdo con lo que dice Elena de las series, pese a que yo veo series, pero también yo llego a un punto en el que no puedo ver, o sea, intento no ver, hay varias series de las que habéis hablado que yo no las he visto porque como trabajo en mi casa, si por mí fuera estaría todo el día, o sea, dejaría de trabajar y me vería 8 capítulos. Me pasó una vez Historia Real con Lost, que dejé de ir a trabajar, o sea, quería ver lo que pasaba a continuación. Ya no trabajo en ese sitio, con lo cual está todo bien. Pero que hay algo de las series también que a veces cuando hablas tanto de series es como un poco lo que pasaba con La Nueva Cocina, ¿no? Que la gente de repente se ponía a hablar todo el rato de que si tal restaurante es... Como que tiene algo que todo el mundo puede sentirse más o menos identificado, este fenómeno foodie ahora, ¿no? De la comida como un espacio cultural, ¿no? de disfrute, pero que hay un punto en el que es como, bueno, si ya lo discutimos tanto, basta ya, ¿no? Pero dicho esto, voy a hablar de mis momentos políticos en las series. Tenemos miradas allá de las series, ¿vale? Eso que quede claro, pero que vamos. No, esto es fantástico, pero digo que hay veces que cuando quedas con alguien y todo el rato te está diciendo, ¿has visto el último de...? Es como, no lo veo, ¿no? A mí hay dos series, o sea, dos momentos que me parecen especialmente interesantes en política. Uno es contemporáneo, que es el de Homeland, cuando hay esos entierros en paralelo en la segunda temporada, con lo cual ya no hay spoiler, no nos volvamos locos también con lo del spoiler, que me parecen interesantísimos porque pienso que sería imposible pensar en la realidad contemporánea española y que fuéramos tan proclives a hablar de un pasado tan reciente, ¿no? Como es esta especie de idea es prácticamente el entierro de Bin Laden en el mar, ¿no? Y pensé, mira tú, qué capacidad, ¿no? De regurgitar su propia noticia y poder convertirlo en ficción de una manera bastante poco politizada en un sentido clásico, ¿no? Y luego The Young Ones, que por traer series que no sean actuales, que soy súper mega fan, que la idea esta de la precariedad en el thatcherismo, que trata de una manera cómica, tan divertida. Repite el nombre de la serie. ¿Cómo? Repite el nombre de la serie que yo no. The Young Ones, que es los jóvenes, yo lo vi en catalán, con lo cual al joves. Sí. Y que daban en la cadena autonómica y es brutal porque es un serión, o sea, son 4 personajes, o 3 personajes y uno que va ahí más o menos pulula por ahí, que viven en la precariedad thatcherista más bestia, en una ocupa, y que de repente hay una mosca en la pared que es la cámara, de repente hay un personaje que aparece por ahí, Dios. La puerta está tocando The Jam. Exacto, sí, se mezcla y es una serie súper contemporánea en su momento y ahora también, entonces me parece como interesante traerla. Hey, tíos. Bueno, yo me llamo Javier Gallego y soy adicto a las series. Y no me importa hablar de ellas, aunque sí que es verdad que es un poco cansino, llega un momento que darle tantas vueltas. Por cierto, que quería aclarar, yo pensaba que todos sabíais que el título de la serie Lost se refería a los guionistas, no a los personajes. Perdón por el chiste. Voy a elegir dos momentos que además representan
Esos dos momentos que yo quería hablar de las series que hablan de la vieja política y que hablan de la nueva. Entonces, como decía antes, House of Cards es esa vieja política, el poder oculto en la sombra y todos sus tejemanejes. Y hay una serie que además se hizo muy conocida en Gran Bretaña, que decía el protagonista, Francis Urquhart, cuando hablaba con una periodista a la que manipulaba para que sacase las noticias que a él le interesaban, para colocar a los peones de su partido donde él quería, porque además, como creo que os he contado antes, es la representación de lo que es el jefe de gabinete, el whip chief del partido Tory, de los conservadores, y además la serie se escribió justo cuando Thatcher deja el poder y se monta la de Dios es Cristo dentro del partido para ver quién coge la cabeza. Y entonces Francis tiene una frase que le repite una y otra vez a esa pequeña pupila a la que maneja como una marioneta, a esta periodista que se enamora y encandila con él, y le dice, cuando ella le pregunta, ¿pero entonces esto ha ocurrido de esta forma? Y él le dice, you might think that, but I couldn't possibly comment. Que traducido es algo así como, puede muy bien ser así, pero no puedo confirmarlo. Que es esta manera de ir filtrando a la prensa información de manera opaca, sin que se sepa quién es el que ha tirado la piedra. Y por contraposición, en Borgen, que representa todo lo contrario, un contacto directo entre la primera ministra y los periodistas, una constante interacción entre gabinetes de prensa y medios de comunicación, tiene una frase que define muy bien esa nueva política y esa nueva forma de actuar, y es Birgitte Nyborg, que es la protagonista de Borgen, la primera ministra, le dice a su jefe de prensa, el Spin Doctor, usted comunica mis políticas, pero yo las hago. Y ahí hay un cambio claramente de paradigma, ¿no? Antes jugábamos a usted comunique lo que quiera, que yo ya trataré de subirme al carro de lo que usted está comunicando. De hecho, lo vemos habitualmente en la política del PP, ¿no? O sea, es claramente el acto el que sigue al mensaje. Primero, o sea, es mucho más importante el mensaje que lo que realmente está pasando, o el mensaje se utiliza siempre para ocultar lo que realmente hacen. Y aquí ocurre al revés, ¿eh? Cuando el jefe de prensa le está diciendo, creo que lo deberíamos decir de esta manera, ella le dice, no, usted simplemente ocúpese de comunicar lo que yo hago. No quiero que tergiverse, no quiero que manipule, no quiero que le dé una vuelta. Y hay otra, si se me permite introducir el dato, hay otro momento que también creo que es ese cambio de paradigma en la política. En House of Cards, en la versión estadounidense, voy a contraponer también otras dos escenas, hay una frase de Frank Underwood que dice que empiece la carnicería, de eso va House of Cards, o sea, de destriparse vivos. Y sin embargo, en Borgen, le pregunta a uno de los amigos de Birgitte, le pregunta, y el consejero de ella le dice, aparte de mantenerte en el poder, ¿qué quieres hacer como primera ministra? Y creo que eso representa claramente este cambio que estamos intentando todos también en la sociedad y que de alguna forma es verdad que las series lo están reflejando, ¿no? Yo creo que hay una parte claramente aspiracional que tienen algunas series. El ala oeste de la Casa Blanca era claramente una serie aspiracional, queríamos ser como el ala oeste. Que es verdad que eso tiene un peligro, ¿no? Se puede convertir en propaganda del sistema, ¿no? De todo bien, mira que lo es. O sea, que lo es. Lo que pasa es que lo es en parte. Pero tiene una parte de que si lo decodificas, pues al final aprendes a través de esa propaganda, bueno, identificas cuál es el mensaje que te intenta transmitir y aprendes, ¿no? a cuáles son las fuentes de ese mensaje, cómo funciona y bueno, que al final Bartlett te acaba cayendo bien. Sí, te acaba cayendo bien y también hay que tener en cuenta el contexto en el que esa serie se emite. Empieza a emitirse con el final de Bill Clinton y es además en algunos de los capítulos muy crítico con esos escándalos que empieza a tener, o sea, no da puntada sin hilo y muchas veces está corrigiendo lo que hace Bill Clinton en la serie, pero es que sobre todo la serie alcanza su máximo éxito con George Bush y es claramente el negativo de George Bush. O sea, no ha habido una serie, yo creo, más crítica con la administración Bush que la administración de Joshua Bartlett. Aparte de ser futuróloga, ¿no? Porque sabéis que hay uno de los personajes del ala oeste de la Casa Blanca que está basado en el que entonces era senador Barack Obama y que, bueno, en fin, no sé si de una serie del 99 se puede decir que es un spoiler decir que llega un momento en el que uno de los personajes, Matthew Santos,
básicamente... Hay un negro. Hay un negro que quiere ser presidente haciendo un discurso además posracial, que es muy parecido, bueno, aparentemente posracial, que es muy parecido a lo que Obama en su momento quiso hacer, ¿no? Como de que todo el mundo vea cuál es el rollo, pero yo no pienso decir absolutamente nada para que parezca que el debate no va de eso. Y ahora que se acaba de aprobar el matrimonio homosexual en Estados Unidos, hay un capítulo dedicado a eso. Es que me acordé mientras hacía el artículo y lo comento. Y hay una frase muy buena de uno de los asesores de Bartlett que le dice a los conservadores: vosotros queréis meter toda la política en vuestra cama. Me parece brillante. Es que tiene frases tan brillantes como las de Aaron Sorkin, escribe poca gente. Es verdad que él no habla de la realidad, sino de cómo le gustaría que la realidad fuera. ¿Alguna secuencia que se os venga a la cabeza así inspiradora? El ala oeste, además, estáis hablando del ala oeste, que me parece una obra maestra, pero maravillosa. O sea, no solo es aspiracional, es una fábula que te enseña cómo comportarte, también tuvo un lado terapéutico, porque después del 11S, a los 3 días hicieron un capítulo pues, en el que explicaban un poco, trataban de paliar. Y aparte una serie que esté en Martin Sheen tiene que ser buena, o sea, no puede ser mala y tiene que ser demócrata, ¿no? Dicho lo cual, mi escena favorita de Better Call Saul, que no sale en esto, es probablemente el paroxismo. Es que Better Call Saul a veces es grosera en el sentido de ir contra el sistema, ¿no? Es el paroxismo, y voy a hacer un spoiler, pero me da igual. Hay un momento en el que un rico de Nuevo México, iba a decir tejano porque se parece al de los Simpson, que dispara ese tío, trata de pagar a Saul Goodman con dinero, le ofrece $1 millón y resulta que ese dinero es su cara, ¿no? Es un dinero falso, ¿no? Porque ese es el paroxismo para mí del neoliberalismo, del liberalismo, ¿no? Alguien que ya abandona el Estado. Hay una frase que yo cito a Reagan en un discurso mítico en el año 86 a los granjeros de Norteamérica, y les dice que las 10 palabras más peligrosas en el idioma inglés son: hola, soy el Estado y estoy aquí para ayudarles. Estas son las 10 peores palabras que puede escuchar un liberal como Herman Terch. Y entonces el rollo es que en la fábula de Better Call Saul, la primera temporada, pues hay un señor que quiere pagar a Saul con dinero porque ya se aísla del Estado. Y claro, obviamente genera su propio dinero, que no es gilipollas, efectivamente. Entonces quiere pagarle con ese dinero. Dicho lo cual, frente a otra perspectiva que se ha dado aquí, para mí justamente las ficciones son lo contrario a lo que se plantea de que no te hacen pasar a la acción. O sea, justamente al revés. Yo vivo inmerso en ficciones y vivimos inmersos en ficciones que son fábulas que te hacen pasar a la acción. Pero esto lo sabía Cervantes. El Quijote, Alonso Quijano, pasa la acción, aunque sea muy equivocada, porque tirarse contra un molino hay que estar todo mal, ¿sabes? Hay que estar un poco mal. Pasa la acción porque si no sería un hidalgo de mierda viviendo en su pueblo. Pasa la acción porque lee demasiadas ficciones, ¿ok? Y todos pasamos a la acción porque leemos ficciones. Sin ficciones estaríamos en mi pueblo de Oviedo comiendo fabada, gracias a las ficciones. Importante. Bueno, yo también quería empezar que las series, pues como todo, en su justa medida. Yo también tengo vida social y puedo asegurar que salgo. Pero lo mismo no pasa. Miriam, tú no. Sí, ¿Tienes novio? No, pero tengo vida social. Venga. ¿Cómo tienes mañana? Mañana. Bueno, sí, después hablamos. Todo en su justa medida. Lo mismo no pasa con los libros, con el cine o con la música. Y yo creo que estamos en un momento muy bueno para disfrutar las series ahora mismo que tenemos. O sea, hemos tenido el privilegio de ver en directo Mad Men, hemos tenido el privilegio de ver en directo Los Soprano, o sea, Breaking Bad, The Wire. O sea, dentro de unos años nos acordaremos. Perdidos, semana a semana, o sea, verlo en directo. Yo creo que en el fondo, como aficionados a las series, es un privilegio y es un momento muy bueno. Y hablando de secuencias, bueno, antes hablábamos de finales, yo voy a reivindicar una serie que no tiene nada que ver con política, o sí, que es el final de The Seal, que me parece el final más perfecto de todos. Pero sabes que no puedes contarlo, ¿no? No lo voy a contar. Solo voy a decir que yo no le añadiría ni una coma ni un punto, tal como está. O sea, me parece el paradigma del final perfecto. Y ya, hablando de series políticas, bueno, habéis nombrado todas series que son con un político al frente. Yo no sé, a lo mejor un poco por formación profesional me gustan las series basadas en los Spin Doctors y quería recomendar 3 que son The Thick of It, que es una serie inglesa protagonizada por Peter Capaldi, Borgen, que también tiene 2 Spin Doctors, y The Good Wife.
que tiene a Eli Gold, que es el Speak Doctor para todo. Y hablando de Eli Gold, a mí, para elegir una frase, una secuencia, no la recuerdo exactamente, pero viene a decir, es uno de sus momentos gloriosos en las primeras temporadas, cuando dice que él puede llegar a acuerdos con cualquiera, con su peor enemigo, pero lo que no soporta son a los aficionados. Que es un poco el resumen del modo de hacer política en The Good Wife y el modo de ser y el modo sobre todo de sobrevivir de Eli Gold. Yo quería decir una cosa. Claro. Sí, funciona. Estaba cerrado, pero está abierto, ¿Hola? sí. No sé, ¿sí? Sí. Vale. Que es que siempre pasa lo mismo, que cuando pensamos en series buenas, siempre pensamos en series como con una gran carga dramática, ¿no? Cuando ahora Edu que hablaba de Los Simpson, a mí me parece que Los Simpson es quizá la serie más política y más buena, que antes que hablábamos también de las administraciones contra la administración Bush, yo creo que Los Simpson ha sido aterradora, ¿no? Y mira que era de la Fox, ¿no? Será como una cosa. Total, exacto. Nada de eso, ya está. Venga, vamos a por vosotros. Si os parece y si tenéis alguna secuencia favorita. No sé si el micro incluso, ¿no? Este mismo micro. Arriba primero y abajo después. No, abajo primero y arriba después. Sí, vamos a ver. Yo quería aprovechar el comentario que ha hecho Miriam sobre Homeland, porque efectivamente hay que hacer un matiz importante. Es verdad que Homeland está basada en una serie israelí, pero el matiz es que en esa serie es un soldado que va a los territorios palestinos y cuando ve lo que sucede, pues simpatiza con ellos, lo cual es verídico porque hay muchas asociaciones, como sabéis, de soldados que han vivido esas tragedias y las denuncian. Sin embargo, la adaptación americana de un soldado educado en West Point que va al Oriente Medio y porque ve que bombardea una escuela se vuelve musulmán, me parece a mí increíble desde el principio. Pero bueno, hecho esta matización, como decía aquí el amigo, por empatar un poco, recuerdo ahora que tenemos series sobre cárceles de mujeres como Vis a Vis, que por cierto es muy superior a la del Naranja, es el Nuevo Negro. Me he acordado de Oz, Prisión Federal, que conoce poca gente, y cada capítulo empezaba con un preso negro que hacía un parlamento de 30 segundos o 40 segundos en el que soltaba cada frase que era espeluznante. No recuerdo alguna de esas frases y por eso voy a utilizar otra serie, hablando de series políticas, anterior a Borgen, que era Sí ministro y Sí primer ministro. Eran unas series de 25 o 30 minutos absolutamente desternillantes, hipercríticas, y voy a contar una secuencia que a mí todavía la recuerdo. La idea de la serie era que el personaje que llegaba a ser ministro quería siempre hacer algo positivo. Y entonces el jefe de gabinete pues le convencía de que eso no podía ser y al final cuando el ministro decía, pues venga, haz lo contrario de lo que había hecho, le decía, sí, señor ministro. Y así acababa la serie. Y luego llegaba Sí primer ministro, que era lo mismo, ¿no? En uno de esos capítulos analiza el tema de la energía nuclear y entonces se encargan a un profesor de la universidad muy especialista contra la energía nuclear que prepare un informe de 500 o 1000 páginas en las que después de un análisis muy detallado concluye con todos los casos que la energía nuclear es negativa. El jefe de gabinete, como siempre, conspira para convencer al ministro de que esto no puede ser y le dice, vale, estoy de acuerdo, venga, lo cambiamos. Dice, pero claro, ahora tenemos un problema. Tenemos un informe de 1000 páginas que demuestra lo contrario. Dice, no te preocupes que yo lo soluciono. Va a hablar con el catedrático, le dice, mira, si tú aceptas lo que te pedimos, te hacemos profesor emérito de la Junta de las Universidades de no sé qué, que es un cargo solicitadísimo. El tío en principio se resiste y dice, bueno, bien, de acuerdo, acepto. Dice, pero claro, tenemos un problema. El informe está ya hecho. Dice, no te preocupes, los informes de 500 páginas no se los lee nadie. Todo el mundo se lee solo las conclusiones. Basta con que cambies la conclusión y dará igual. Dice, hombre, pero se verá que dice todo lo contrario de los demás casos. Dice, no importa, tú cambias la conclusión y es suficiente. Y así lo hace. Cambia la conclusión y acaba la serie diciendo, ministro, ya lo hemos conseguido. Dice, pues entonces saca este proyecto adelante y dice, sí, ministro. Muchas gracias. Arriba creo que había otra, ¿no? Hola, buenas tardes. Hola. Lo primero que me gusta decir es que me encuentro muy a gusto en un lugar como este, donde las series se escapan de la tele y aparecen en el escenario. Aquí habéis hablado de tal Bárcenas, de no sé qué, no sé cuántos, que los han sacado de la tele y los han puesto, me parece que en esas sillas. No sé si en esta sala o en otra sala. Y al personal eso le parece encantador y lo sigue, ¿no? Es decir, tienen la suficiente capacidad, ganas y, digamos, tiempo libre para irse a una sala como esta y sentarse en unas butacas como estas a ver cómo un personaje de la tele
cuenta una cosa que ellos ya conocen porque la han leído, la han seguido e incluso algunos han leído el famoso, digamos, resumen judicial, ¿no? Dentro de ese mundo también existen las series mafiosas, que aquí las habéis tratado poca, que son personajes muy enraizados con la cultura occidental, es decir, con el Mediterráneo, de esa famosa tierra donde la dieta mediterránea es patrimonio inmaterial de la humanidad, que inventaron las mafias. Es decir, los mafiosos italianos vienen de hace 2.000, 3.000 años, 4.000. Los más sofisticados vienen de hace 500 años de la famosa ciudad-estado Florencia, que inventaron el florentino. Es decir, aquí estamos ahora en un tiempo, y quiero comentarlo por ello, donde nosotros, sin movernos de nuestras casas, y es más con la fortuna del Internet, poder ver las series y sobre todo de una tirada, ¿no? 13 capítulos, 26 capítulos, es decir, en función de la capacidad de cada cual, ¿no? Porque eso no es nada fácil. Eso de mirar 13 capítulos de una serie, hay que estar entrenado. Sin entrenamiento mejor no hacerlo, al igual que el Camino de Santiago mejor no enfrentarse, ¿no? Porque la jugada es muy exigente y sin embargo tenemos esa oportunidad, ¿no? Y ahora mismo, hoy en día, quiero volver a decir que me encuentro muy a gusto en un sitio como este hablando de estas cosas, porque me parece que entraba en vigor una ley llamada Mordaza, no sé qué historias, que entre otras cosas han conseguido levantar rápidamente un canal por ahí de una página, no sé qué, se llama subtítulos.es, que alguien decía que no mola porque, joder, como la gente no sabe idiomas, no podemos, algunos tenemos incapacidades, no sé qué, no sé cuántos, es una putada. Y digo, no, la putada no es que algunos no podamos porque tenemos incapacidades o no sé qué. Creo que la gran putada es que no tenemos capacidades para aprender 50 idiomas. Luego, creo que lo bonito del universo es que hay un montón de personajes por ahí desconocidos, especialmente un montón de ellos muy argentinos, que se curran unos subtítulos de puta madre a toda pastilla. Y nosotros, no en subtítulos.es o donde fuere, de pronto decimos, vamos a ver tal serie, ¿no? La que fuere. De las que habéis comentado en la revista o las que estamos comentando aquí, ¿no? Otras muchas, por ejemplo, coreanas, yo qué sé, chinas, las que fueran. Y ese acceso a unos subtítulos para entender qué coño están contando esos chinos o esos iraníes, eso es la maravilla. Creo que ese es el universo de las series. Creo que eso es lo que nos trae a la modernidad, de nuevo. No a la posmodernidad, no a la antemodernidad y no al estado medieval. Creo que eso es la ruptura contra el poder, el acceso a la información según cómo, cuándo y uno de alguna forma puede, quiere y tiene la oportunidad de acceder. Eso es un poco mi gratitud a este espacio. Gracias. Pues muchísimas gracias. La verdad es que el debate sobre la distribución, el debate sobre esa creación de subtítulos de ese procomún casi inmediato, pero que a la vez tiene que ver con una propiedad intelectual protegida por copyright, que es la del guionista. Debate eterno que hemos tenido otras veces y que tenemos en el diario.es muy a menudo, hoy mismo precisamente sobre este tema de subtítulos.es. ¿Hay alguna más por ahí? Aquí y allí. Aquí abajo y luego allá arriba. Si podéis pasar el micro, muchas gracias. Nada, bueno, simplemente comentar que soy una apasionada de las series y el problema es que cuando habéis planteado una escena de una serie, me quedo en blanco. Entonces me pongo a pensar y realmente seguro que en mi casa se me ocurrirían infinidad de... Ahora mismo pensando digo, Dios mío, no me acuerdo de ninguna. Sí, bueno, soy capaz de decir del ala oeste de la Casa Blanca, serie que adoro, más que una escena en sí, todas las escenas que tienen que ver con lo que es la lucha por la redacción, por la aprobación de leyes, me parece que lo expresan de una manera que no sé si en España será de la misma manera, pero creo que le dan una visión de que nosotros en nuestra casa, es decir, algo que te parece muy sencillo, se refleja la complejidad que tiene, lo que es gobernar, lo que es sacar adelante, para lo que tú te has presentado o para sacar adelante determinados proyectos, tienes que andar... Pues eso, el como a ver de qué manera yo planteo para poder aprobar esto, les tengo que dar, en este caso a los republicanos esto, luego dentro de los demócratas pues los hay que prefieren, no sé, esa complejidad me parece que la retrata muy bien. Y luego una escena, quizás también porque es de la última temporada de The Good Wife, otra serie que adoro,
ya es muy al final cuando, bueno, Alicia Cuidado con los Florrick. spoilers. Ya, sí, lo he pensado, pero creo que quien ve un streaming sobre series o viene a verlo. Que sí, adelante. Yo no he visto The Good Wife, ten cuidado. Bueno, pues no voy a decir nada, simplemente para la gente que haya visto la serie sabrá a qué escena me refiero, que se demuestra para mí la crudeza de la maquinaria brutal de lo que es un partido político, sobre todo un partido político tradicional. No sé los nuevos partidos aquí en España, por ejemplo, si actuarán de esa manera, pero es que no quiero decir mucho más para quien no lo haya visto, pero la maquinaria del partido llega un momento que devora al personaje principal. ¿Cuál es tu personaje preferido del ala oeste? Del ala oeste. Creo que durante toda la serie voy cambiando, pero quizás Josh Lehman es... Que pobre Sam Seaborn, que al principio era el protagonista de la serie y al tercer capítulo se dan cuenta de que no, de que la serie va sobre el presidente, que este hombre se fue a su casa. Sí, bueno, de hecho, lo curioso del ala oeste es que en principio la serie no iba a ser sobre el presidente, va a ser sobre lo que es el equipo, el gabinete. Pero... Una historia de amor que nos cuentan en del primer capítulo, que pasa un poco igual en The Newsroom, ¿no? Que Aaron Sorkin tiene esta manía de, bueno, vamos a soltar el caramelo del amor aquí en medio y luego ya voy hablando yo de mis cosas, ¿no? Bueno, muchas gracias. Yo quería comentar algo sobre lo que me ha sugerido, lo que estaba diciendo ella. Además, estamos hablando de series algunas muy políticas. Yo he mencionado mucho House of Cards, que en realidad no habla de nada de política de lo que habla el ala oeste. En realidad habla solo de poder. O sea, en House of Cards es toda una lucha de poder dentro del partido, pero no vemos cómo se aprueban leyes, no vemos lo que ocurre en el Parlamento británico. En realidad es todo lo que ocurre antes de la política o lo que ocurre en la parte trasera de la política. Y por eso a mí me gustó tanto el ala oeste, porque de repente mostraba la dificultad que tiene la negociación política. Y Borgen se basa en el ala oeste. Los propios creadores, que es un guionista y productor danés, pero de origen estadounidense, dice que su inspiración fue la propia serie El ala oeste. Y lo que pasa es que yo creo que consigue acercarse mucho más a la realidad, pegarse mucho más al suelo, y nos habla de otra dificultad que hoy estamos viviendo en España, que es la dificultad para llegar a pactos, cómo se construye un gobierno entre 5 partidos. Es decir, todo lo que estamos viviendo ahora mismo, yo, si no habéis visto Borgen, os recomiendo que lo veáis, porque todo esto de la confluencia, de cómo se pacta un gobierno y demás, está explicado y es muy complejo y muy entretenido. Ahí, en el ala oeste, ahí se inventó una cosa que es el hablar mientras andas, que es un formato que se inventa en esa serie, que luego se ha hecho en House, ¿no? Esta cosa de House andando. Y ¿Fue eso o fue Emergencias? Ahí. Venga. Ya me están corrigiendo. ¿Cuál? Emergencias. Emergencias, vale. Seinfeld, bueno, pues nada. No, pero él se refiere, no hay consenso sobre sí, quién pero inventó Edu se refiere a esos, a la cámara siguiendo por pasillos mientras la gente se va cruzando. Eso empezó en Emergencias. Seinfeld en un capítulo maravilloso que os recomiendo, que se llama El garaje. Van caminando por el garaje y va pasando la cámara. Bien. Pero bien, os queremos, sí. igual, Igual, pues nada, nos lo comemos. A Seinfeld no me lo faltéis, oye, ¿vale? No, era muy no bonito. me lo faltéis a Era Seinfeld, muy bonito por favor. Y como eso, que también se da en House o que también se da en The Newsroom, ¿no? De esta velocidad extrema que acaba desbordándote y acaba posicionándote a ti en el papel de alumno, más que de espectador, ¿no? De rollo de, wow, ¿cuánto sabe esta gente y qué poco sé yo? Y me están explicando el sistema americano, de qué bonito es el sistema americano político, porque me estoy enterando de un montón de cosas. Los periodistas parecen astronautas en vez de periodistas en The Newsroom, que es como tan épico que dices, bueno... Sí, bueno, The Newsroom tiene también una... Hace unas preguntas siempre tan acertadas, saben cómo pillarle, cómo atraparlo. O sea, esa parte que tiene la afición, porque por cierto, o sea, el ala oeste de la Casa Blanca, sin el rewind, sería imposible de entender. O sea, vamos, por lo menos para mí. O sea, no sé si os ha pasado que es la serie que más veces echas para atrás para decir, espérate, que acaban de decir que no me he llegado a enterar ¿quién era? Filibusterismo, ¿no? Filibusterismo, ¿qué? Pues dale para atrás un poco que me enteré de cómo funciona esto. Yo, yendo un poco y escuchando el debate que estáis teniendo y el tema de fondo, me gustaría hacer una reflexión sobre la política en sí y sobre todo sobre los que estamos aquí y España en concreto, ¿no? La situación española. Eso suena muy largo, ¿eh? No, va a ser corto. Tic-tac. Salvo crematorio y algún intento mínimamente acertado,
no tenemos ningún ejemplo que refleje nuestra política y que nos enfrente a nuestros problemas directamente. Los americanos, en una sociedad hipercapitalista, en la que las series, no lo olvidemos, son un producto de gran consumo, o sea, dedicado a sacar dinero, y ya está, no le demos muchas más vueltas, son capaces de sacar dinero mostrando sus penas y sus miserias y atreviéndose a hacer cosas con personajes que aquí no durarían ni 30 segundos en el despacho de un directivo de televisión. O sea, el guión no se grabaría, jamás. No es un síntoma, ahora que hablamos de política y ficción, de que nosotros políticamente estamos a años luz de nuestro entorno y que debería darnos mucho que pensar, más allá de tratar de traer el modelo americano aquí o tal. ¿Por qué no hacemos nuestro modelo aquí y vemos nuestras miserias? ¿Nos atrevemos o no? Yo creo que has dado en el kit, porque en los despachos no se quiere firmar ese tipo de ficciones. El otro día hablábamos por qué en un país con una crisis tan atroz y con tantos monologuistas y tantos cómicos que salen en la tele, no hay apenas monologuistas políticos. Y nos explicaban, que hicimos en el programa de radio, en el diario, trajimos a uno de ellos, Miguel Lago, al que recomiendo que vayáis a ver al Teatro Reina Victoria, porque es salvaje y hace un humor negro que rompe con todos los límites, pero es de los pocos que lo hace. Pero él nos contaba, dice, en el Club de la Comedia, a mí ahora es la primera vez que me han dejado hacer monólogos políticos y los vamos a ver en los próximos meses o semanas, pero hasta en la nueva temporada, pero hasta ahora no nos dejaban. Lo puedes ver si vas a las salas de stand-up comedy, si te mueves por el circuito, pero en televisión nadie se atreve. Y lo que acabas de decir tú de las series es igual. La única serie que se ha hecho aquí sobre la corrupción, como cuenta Isaac, es Crematorio. Crematorio. O sea, habría que hablar un poco, primero, de que aquí no hay industria, o sea, no hay industria para hacer series, o sea, que tampoco es cierto que el poder, digamos, el poder de las televisiones no aceptaría esto, pero porque tampoco hay industria. O sea, es todo una tal. Y segundo, son protestantes. Es decir, esto es muy importante, nosotros somos católicos. Es decir, entonces, la idea grupal de entender las ficciones es muy diferente. O sea, la autocrítica, y esto como monologuistas políticos es muy importante. Es decir, es muy difícil que salga un movimiento como el stand-up comedy político en España, porque, coño, es que procedemos de otra tradición. Y lo mismo pasa en las series, aumentado a unos niveles de que somos 46 millones de habitantes, salvo que Vargas Llosa e Isabel Preisler se pongan a follar como locos. Sí, yo también creo que tiene que ver con la propia naturaleza del país y también de nuestra transición democrática, es decir, de cómo si pueden desfilar las brigadas internacionales junto a la División Azul y no pasa nada, qué tipo también de relación tenemos con nuestro pasado y cómo eso se lleva a la ficción. Eso por un lado. Después está, que es lo que decía Edu, también la propia industria genera en televisión la idea esta de la señora de Cuenca, ¿no? De que hay un personaje al que hay que venderle una serie que tiene que ser blanca, que tiene que ser plana, que tiene que ser familiar y que no toleramos nada más. Eso se está rompiendo ahora porque están viendo muchas productoras que la gente ve las series por internet y que se diversifica también el tipo de público. Y yo creo que la del tiempo es un poco esta especie de idea de, bueno, hay más productos que pueden funcionar de otra manera. Aún así, yo creo que estamos súper lejos. De todas maneras, no estoy de acuerdo que por ser ellos protestantes y nosotros católicos, o de tradición católica, no podamos hacer o no se puede hacer autocrítica. O sea, estoy pensando, por ejemplo, en Italia, las más salvajes críticas tanto al Vaticano como a la política se han hecho allí. Il Divo, por ejemplo. Pues, la película que se hizo sobre Andreotti, se llamaba Il Divo, ¿no? Sí, Il Divo. Quiero decir que también la tradición latina y los países mediterráneos se ríen mucho de sí mismos y son capaces de reírse de sus políticos. De hecho, hay mucho humor político. Vosotros hacéis humor político, etcétera, ¿no? A nivel industrial, es decir, que haya ejemplos de forma permanente. Yo creo que lo mejor que se ha hecho sobre la corrupción en España es una película que se llama Todos a la cárcel, de Berlanga. O sea, no ha explicado nadie mejor la corrupción en España porque son unos cutres. Entonces, a nivel industrial, pues yo qué sé, al nivel que hablamos del HBO, de Netflix. Hombre, claro, no podemos. Claro, hay ejemplos, o sea, ¿cómo no va a haber ejemplos? Pero yo creo que ese nivel de hacer series, yo creo que no existe, pero también por el número de población, por el tipo de sociedad, no sé, lo que decía Lucía. Hola, buenas tardes.
Decía Gallego justo lo de sobre series y políticas y le viene a la cabeza a Borgen, que luego quería hablar sobre ella, pero series y política y humanizar la política, recomiendo, que imagino que también mucho lo habréis visto, The Americans. The Americans. Trata sobre una pareja de espías en Estados Unidos en los años 80, de espías soviéticos que viven en Estados Unidos, y a mí la verdad me fascina. Y sobre escenas... ¿spoiler del primer capítulo se puede? ¿O eso? Sí, del primer capítulo. Del primero se puede, sí, ¿no? Sí. Vale, pues incluso el quinto, tal, sí, sin problema. Pues el primer capítulo de Borgen a mí me parece, bueno, es que me quedé ojiplático, y por ir concretamente a un detalle, me parece buenísimo, que a lo mejor era una situación mucho... Yo la vi antes de que apareciera Albert Rivera, pero es un poco para lo que le ha pasado, en lo que ella, la protagonista, es moderada. Ella tiende en política hacia la izquierda socialdemocracia, entonces se junta con el Partido Socialista allí, con otros partidos, y cuando lo que habéis dicho, su asesor de prensa le dice: usa bien tu poder, ella se va a hablar con el Partido Popular para decirle simplemente a los otros: aunque tú hayas sido el más votado del Partido Socialista, Chimo Puig, aunque haya sido Chimo Puig el más votado, yo soy Mónica Oltra y podría haber jugado. Aquí no se puede porque no puedes ni acercarse a Alberto Fabra, pero bueno. Y quería preguntar al hilo de Borgen y Birgit Nybor si nos parece que también esa serie refleja un poco quizá lo que haya pasado en España en el sentido del personaje femenino, porque vemos que las mujeres manejan el mundo, no lo manejan, y siempre que dices el mundo no irá bien hasta que las mujeres no hagan la política con su forma de ser, y te dicen que está Christine Lagarde y Merkel decidiendo lo de Grecia. Pero en cambio, por ejemplo, sí que creo que tanto Manuela Carmena como Ada Colau han llegado a una posición de convencer al resto desde una posición que no está, entre comillas, masculinizada, sino siendo como ellas sienten, o como todos conocemos a las mujeres las que tenemos alrededor, que no son Angela Merkel y Christine Lagarde. Y así, por un lado, se han ganado el voto, y por otro lado, yo creo que se han ganado mucho el respeto de la gente que trabaja para ellos, que están obedeciendo a la persona que preside sin que esta persona, mujer en este caso, tenga que utilizar unas reglas del mundo masculino. Digo, por ejemplo, tú que has hablado de Borgen, Gallego, si te parece también en ese... Sí, es que de hecho todo lo que estás comentando está en el artículo, ya verás, porque a mí claramente me pareció que Nybor, que es pues unas sosías de Colau, de Carmena, de Mónica Oltra, entre otras cosas porque representa esa mujer, eso, no masculinizada, no es Thatcher. O sea, no es el modelo anterior es Thatcher, y el modelo nuevo que aparece es esa mujer con autoridad, pero no autoritaria, que es la gran diferencia. Y una mujer que es, al mismo tiempo, mujer de su familia, casada, que le da mucha importancia a los cuidados, algo que aparece también, que yo creo que forma parte de la nueva política. Me acuerdo que Ada Colau, en la noche en la que se proclamó alcaldesa de Barcelona, una de las fotos justo antes que sacaron en Twitter, durante el recuento, era la foto de un montón de madres cuidando a sus niños que estaban ya dormidos. Y me parece que lo fundamental de Borgen es que te representa que los políticos, especialmente una mujer política, que no renuncia a sus ambiciones, tampoco quiere renunciar a su familia. Y ahí tiene un debate durísimo, que no queremos desvelar cómo es la serie, pero bueno, de lo difícil que es conciliar en el día de hoy la ambición profesional en una mujer y la ambición familiar, la de tener una familia. Curiosamente, además, allí se invierten, para los que no hayáis visto la serie, se invierten los papeles. Es el marido el que decide quedarse en casa a cuidar de los hijos, y eso genera un montón de conflictos que creo que son los conflictos que está viviendo nuestra sociedad. Pero vamos, creo que has dado en el clavo, sí. Sí, pues en esa línea yo no la he visto, pero sí que el tema del género y de lo femenino sí que sale. No deja de ser un modelo también, ¿no? Que es algo preocupante, la idea esta del modelo de tenerlo todo, etcétera, ¿no? De por qué es una mujer la que tiene que conciliar, ¿no? La vida personal, ya no digamos familiar, sino la personal con la laboral. Sí que yo iba a elegir cuando estábamos pensando en escenas políticas, a mí quizás la escena que me venía a la cabeza principal, luego me he dejado llevar por la pasión, era Mad Men, creo que es el primer capítulo cuando Peggy llega a la oficina y le dicen: hasta una mujer puede usar esta máquina de escribir. No hay para mí momento más político que ese, en el sentido de cuando ves esa serie, que te parece realmente que cómo la vemos con nuestros ojos, cómo está filmada desde nuestra contemporaneidad, como para denunciar ciertas situaciones y cuán contemporáneas son de alguna manera, aunque se vean como muy extremas.
Y ya que estamos hablando de Borgen, también me parece muy importante el factor que tiene Borgen para crear, que la política cree ilusión. Que me parece que estamos desencantados, que damos la política por imposible, parece que no sirve para solucionar problemas. Y sobre todo la tercera temporada de Borgen, no voy a hacer spoilers, pero es un poco, era un poco curioso verla, a lo mejor repasarla durante las elecciones municipales y ver cómo empezaba de cero. Y cómo a través de haciendo política y creyendo en lo que crees se puede generar ilusión en la sociedad y que la sociedad se implique y participe activamente en la política. Y creo que para eso es otra de las virtudes de Borgen. Y el mismo personaje de Brigitte, sí, está muy bien la óptica de cómo tiene que conciliar lo que significa ser mujer en un puesto de poder, las rivalidades o las malas miradas que puede generar, pero su figura y viendo cómo ella cree en lo que hace, que puede discursos políticos que pueden llegar a ilusionar y emocionar como espectadora española viendo políticos daneses y con temas que a lo mejor sí te puedes identificar, pero no dejan de ser locales de Dinamarca, y esa capacidad de empatía y de ilusión que es capaz de generar Borgen. Que por cierto, dale. Perdón. Es que en realidad estamos hablando mucho de Borgen. Yo le recomendaría a Pablo Iglesias, a Íñigo Errejón y al resto de podemitas Borgen, no Juego de Tronos. O sea, sinceramente creo que de Juego de Tronos no sé muy bien qué se puede aprender sobre la política actual más allá de despedazarnos vivos y con unos dragones llevar el pueblo hacia la libertad como líderes mesiánicos, cuando Borgen habla mucho más de las minucias de cada día, de que me pongo que tengo que salir en la tele, espera que mi hijo se le ha caído una muela y tengo una hija que le trastorna un poco que sea primera ministra y tengo 5 partidos que quieren pactar conmigo, pero no sé si debo pactar con todos ellos o realmente hacer caso a mis principios. En fin, creo que habla mucho más de nosotros que Juego de Tronos, que está muy bien, que a mí me encanta, es divertidísima, es una locura, pero yo no llego a ver por qué habla, como dice Íñigo Sáenz de Ugarte en el artículo, no me parece que hable apenas de la política actual. You know nothing, Javier Gallego. ¿Qué? You know nothing, Javier Gallego. No, hay un punto donde se lo leía también a un amigo, hablaba con él. Esto ya entra claro dentro del anecdotario personal de cómo cada uno interpreta cada detalle, porque si te empeñas al final lees, ¿no? Y hay gente que ve a Ada Colau Khaleesi, porque está allí como que parece que no y que tal, pero que va liberando pueblos hasta que en el momento en el que ella misma tiene que empezar a reinar y entonces ya todo se complica, ¿no? Y ya no es tan fácil ser ese tipo de poder abierto y ya empieza la cosa a ponerse un poco más complicada, ¿no? Ese tipo pues si te empeñas lo ves, pero es verdad que al sí, final... no, está ahí, pero yo creo que es que mirar la política desde Juego de Tronos hace una simplificación de la misma absoluta, es casi convertirla en un recortable de estos para niños, ¿no? Quiero decir, sí, Colau está lejos con los dragones y para de contar, o sea, quiero decir, no tiene... O sea, no tiene el pulso de la vida, no tiene, o sea, no huele, creo que no tiene todo ese detalle que en realidad hace que la vida sea vida y que en algunas series sí encontramos. O sea, me parece bueno, como estos libros que abres y dices el castillo, eso me parece Juego de Tronos como explicación de la política actual. Evidentemente, cómo era una sociedad medieval, cómo eran esas luchas de poder. Sí, para entender quizá el pasado de la humanidad, pero me parece que traerlo al tiempo, a mí personalmente me parece que traerlo al tiempo es intentar sacar conclusiones de donde no hay realmente, por lo menos para mí. Sí, pero a lo al final alguien como por aquí. cuando tienes un problema emocional, que todas las canciones hablan de ti, pues al final cuando tú vives intensamente un momento político, te parece que todas las series hablan de ese momento político, ¿no? Y creo que hay un punto de liberación personal, del entretenimiento más sano y de decir, pues sí, se parece, venga, ¿no? Porque me ayuda a disfrutarlo, me ayuda a vivirlo de una manera disfrutona, ¿no? De ver las series también con esa libertad y poder interpretar lo que me dé la gana, ¿no? Que también un poco porque anda que no hay también cosas cogidas por los pelos en las cosas que hemos escrito, vamos, yo me he hecho una selección de secuencias que, comparar el 15M con la Isla de Perdidos, pues tiene que tener valor, pero oye, pues si te ayuda a vivirlo de manera más intensa y más entretenida, pues ¿por qué no? ¿Hay alguna más? Porque creo que voy a cerrar. Aquí debajo.
Ah, que tienes el micrófono. Y monopolio del micro, los hombres lo tenemos esta noche, pero bien entrenado. Dale. No, muy brevemente, para rebatir un poco lo que ha dicho Elena de la dicotomía esa entre el bien y el mal, que le interesaba tanto, y decía, me parece que no hay tal dicotomía, el ser humano es malo por naturaleza, simplemente la fachada, el respeto a la ley, el parecerle bien a los demás nos hace comportarnos, entre comillas, como lo que conocemos como el bien, pero si no hubiese leyes y si no quisiésemos parecer bien a los demás, sacaríamos nuestro lado. ¿Cuándo se ve ese lado en las series? Por ejemplo, si estás en una isla perdido, todos se vuelven malos. Si te han detectado un cáncer y no tienes para pagar la universidad a tus hijos, te sacas tu lado oscuro. O si te has criado en las calles de Baltimore, en las esquinas de Baltimore y eres negro, pues evidentemente no te queda otra que vender. ¿Y qué ocurre en el caso de Walter White? Que a mí no me parece tan simple, es lo que te quería rebatir, porque realmente saca su faceta, o sea, su lado auténtico, el lado verdadero de Walter White, el de malo por naturaleza, como es cualquier ser humano, y al final, no es un spoiler, pero me imagino que todos lo habréis visto, acaba henchido de felicidad sintiéndose Heisenberg, ¿no? Y es eso, es sacar su faceta mala. Yo creo que no hay tal dicotomía y que no es tan simple lo de Breaking Bad, nada más. Sí. Pero te das cuenta que hay un principio que está reflejado en la bondad. Es bueno que un hombre esté sometido al trabajo y a cuidar de sus hijos, ¿no? Es bueno que un hombre no pelee, no sea competitivo y haya dejado pasar lo que él considera que es la oportunidad de su vida, ¿no? Y luego al final, o sea, consideramos que es malo sintetizar cristal, que lo que nos están vendiendo es que hay ciertas cosas que la sociedad considera buenas y ciertas otras que la sociedad considera malas. Y en cambio, la historia que te está contando el argumento es que el hombre es bueno o malo por naturaleza, ¿no? Pero hay un montón de condicionantes externos. Y es lo que quería explicar, que no nos podemos dejar engañar por aquello de que somos buenos o malos por naturaleza. O el hombre y el ser humano tiene dentro de sí mismo lo bueno y lo malo, y aparece según lo que... no sé, según lo que le convenga a la historia. Bueno, de todas maneras, esto que cuento así de una manera tan vaga, yo lo que os recomiendo es que se lo leáis a Iván de los Ríos, porque bueno, yo no soy una experta en nada, yo soy periodista y lo que os estoy contando es lo que a mí me ha contado en una entrevista un tío que me parece el referente para analizar las series desde un punto de vista filosófico, porque es profesor de filosofía. Encontraréis sus ensayos en los excelentes libros sobre series que ha editado Errata Nature, como uno sobre The Wire, otro sobre True Detective, en fin, hay varios, y buscad en concreto lo que escribe Iván de los Ríos sobre Breaking Bad, que lo explica mucho mejor que yo. Y la última pregunta. ¿Puedo decir una cosa sobre...? Venga. Muy breve. Sí, sí. El hombre no es malo por naturaleza, en mi opinión, porque también es un ser comunitario, es un ser que se une a otros. Es decir, yo creo que tenemos, evidentemente, las circunstancias nos van modificando y somos seres egoístas, pero al mismo tiempo somos seres sociables. No por conveniencia, por supervivencia, por afectos. Y es decir, es como si por naturaleza tenemos esa doble vertiente. O sea, nos gusta la soledad, somos ambiciosos, somos animales y avariciamos la comida. Y la comida entendida en un sentido amplio, pero también somos seres sociales y somos gregarios, necesitamos la compañía, hemos creado comunidades y necesitamos follar, sí. Gracias, Edu. La última pregunta aquí abajo. Vale, que me gustaría comentar un poquito dentro de la política y cómo las series hablan de eso y sobre todo el tema del poder, estos personajes que quieren el poder por encima de todo, cómo necesitan sustentarse, mantenerse, y para ello normalmente las series crean unos personajes que a mí me parecen muy curiosos, bien sea por las parejas, por los jefes de gabinete, que son como el cubo de la basura, por decir algo, donde ellos pueden depositar, porque prepárame tal cosa, o sea, no importa lo que les pidan, esta lealtad, como estos personajes que son leales y que pueden hacer cualquier cosa, y no es por el poder, porque el poder es para el otro, es para que el otro pueda, ¿no? Entonces me parece muy interesante, y dentro de esa línea me ha parecido,
no sé cómo va a ir el tema, ¿no?, de Juego de Cartas, un poco por dónde puede ir con respecto a su pareja, el presidente, si tiene que ver algo con alguna rebelión con respecto a eso, no lo sé, simplemente comentar esto. Ese momento en el que fuman juntos en la ventana, ¿cómo? ¿Qué significa? Ese momento así tan ambiguo a mí me... O el jefe de gabinete, que Sí, la lealtad, ¿no? echar lo que quiera sobre él, porque paso está. Bueno, porque lo tenemos que dejar aquí, es que tampoco tenemos más tiempo, pero que muchas gracias a todos por venir. Hay un momento en el que la política sucede fuera de todos nosotros, el periodismo sucede fuera de todos nosotros y esperamos que la política venga a salvarnos y que el rescate del periodismo suceda fuera de nuestra propia actividad. Y entonces pues llega un momento en que uno se plantea ¿y qué pasa si no vienen? Tenemos que dejar de esperar, tenemos que resolver las cosas nosotros mismos. Lo de cada uno por su cuenta no va a funcionar, es el momento de organizarse. Si no podemos vivir juntos, vamos a morir solos. Gracias por venir y vivir juntos esta tarde de series con nosotros y nos vemos mañana otra vez en eldiario.es.